Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia y aquí me acompañan, pues, los mejores, como siempre. A mí me gusta estar rodeado siempre de los mejores. ¿Qué tal, Mario Garcés? Buenos días, ¿cómo estás? Un placer y gracias porque a las 9 de la mañana me digan los mejores. ¡Hombre! Es que lo estoy, pero estoy porque estoy con vosotros, no por otra cosa. Un auténtico placer. Fran Carrillo, consultor político, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Suscribo lo que dice mi amigo Mario. Bueno, y estamos a la espera, que está a punto de llegar también Rafael Núñez Huesca. Bueno, señores, antes de comenzar, recordar que... Oye, yo también intento trataros bien y aquí tenemos pues los desayunos siempre gracias a Pastelería Saúl, que tiene tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en O'Donnell y en la calle Orense, y también servicio a domicilio. Y es que necesitamos alimentos, necesitamos proteína y necesitamos, chute de desayuno precisamente, bueno, pues para abordar todos los asuntos que tenemos encima de la mesa. Y la última noticia, me gustaría empezar por ahí, es esa manifestación multitudinaria. Bueno, es cierto que los grupos convocantes siempre tienden a exagerar los datos. Habla de 1 millón de personas en Valencia, cientos de miles. No, a ver, los datos más o menos oficiales por parte de delegación del gobierno y diferentes autoridades hablan del entorno de 100.000 personas que se manifestaron en el centro de Valencia para... solicitar responsabilidades políticas y concretamente poniendo el acento especialmente en la responsabilidad de Carlos Mazón. Algunos asuntos que poner encima de la mesa, al margen del tema de la manifestación. Recordar simplemente que esta manifestación estaba convocada fundamentalmente por asociaciones de izquierda, muchas de ellas izquierda radical, extrema izquierda. De hecho estaban los de Podemos, que no se han dignado a ir a Valencia a limpiar las calles ni a ayudar a los afectados, pero sí van a manifestarse y a sacar rédito electoral. Asociaciones de izquierda, además nacionalista, que han fletado autobuses desde Cataluña para montar esta manifestación. Y curiosamente, muchos de los que estaban allí manifestándose ayer, pues son los que en su día exigieron al gobierno de Zapatero la derogación del Plan Hidrológico Nacional, cuya puesta en marcha posiblemente habría minimizado en parte el riesgo, la catástrofe de la Dana. Señores, yo lo veo claro, estamos ante un nuevo intento por parte de la izquierda para cobrarse una pieza política, en este caso el gobierno regional del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Lo que pretenden es hacer un nuevo Prestige, Mario. Sin duda, pero en primer lugar un abrazo enorme a toda la población de Valencia, pero no solamente de Valencia, sino del resto de provincias que se han visto afectados por esta gota fría, ¿no? En segundo lugar, la indignación suele tener habitualmente un uso instrumental. Y es verdad que la izquierda tiene la costumbre de instrumentalizarlo. Ayer, entre las 100.000 personas, había, estoy convencido, desde un conjunto de agitadores políticos, que desde luego el agitprop político a través de una tragedia lo manejan de una manera común. Yo he vivido varias tragedias y he coordinado varias tragedias y sé cómo se maneja la izquierda en estos casos, ¿no? Pero a la vez existía muchísima gente de bien que iba pues, de buena fe a la manifestación. Y hay que reconocerle su indignación, su cabreo y su malestar. En una tragedia de esta naturaleza y esta intensidad, en primer lugar hay una sensación de angustia absoluta, de pérdida, de incomprensión y luego de búsqueda de la justicia, ¿eh? Entonces, es verdad que estamos ya en esa etapa, en que la gente quiere respuestas, quiere responsabilidades. Las responsabilidades habrá que buscarlas, ¿eh? Ha habido errores múltiples por parte de muchísima gente, ¿eh? Y aquí sería un error de miopía política enfocar el error solamente en una administración. Por lo tanto, yo creo que todos deberíamos reconocer los errores que se han cometido simplemente por un acto de contrición y de humildad, que en política habitualmente no se da, sobre todo cuando la política se hace a través de un argumentario oficial, ¿no? Y en segundo lugar, como digo, respecto a todos aquellos seres de izquierda que acostumbran a utilizar este tipo de tragedias, este tipo de catástrofes, con usos espurios y políticos, decirles que ya vale. Que ya vale. El dolor evidentemente es inflamable. El dolor busca justificación, el dolor busca respuestas, el dolor busca responsabilidades, pero es un dolor anónimo, es un dolor colectivo, que no se haga un dolor de izquierdas y que desde luego cuando en fin, las personas afectadas a la izquierda o a la derecha tengan que intentar determinar cuál es el alcance real de la responsabilidad en esta catástrofe, que no lo hagan bajo sesgos políticos, bajo el fanatismo, bajo el hooliganismo, bajo lo que es pues eso, la expresión propia de los partidos políticos, sino que lo hagan desde la objetividad. Y ahí, desde luego, han fracasado todos y, desde luego, ha sido un colapso de todas las administraciones públicas que no merece la pena, desde luego, prácticamente ni pensar que tenemos líderes políticos al frente de este tipo de situaciones. Además, recordar, curiosamente, manifestaciones hay muchas, hay
todo el derecho del mundo a que la gente se manifieste en las calles, a exigir responsabilidades políticas, pero oye, es curioso, cómo cuando se convocan por parte de la izquierda siempre acaban en violencia. Y ayer no fue una excepción. Al terminar la manifestación, pues se quedaron los grupos violentos a azuzar a la policía, a intentar asaltar la sede del Ayuntamiento de Valencia, intentaron hacer lo mismo con la sede de la Generalidad Valenciana, siempre acaba en follón. Fran. Lo que pasó ayer en Valencia es la evidencia empírica, una vez más, de que para la izquierda las tragedias sociales solo existen si se pueden rentabilizar. De que el pueblo solo es útil cuando es un instrumento manipulable de voto. De que solo pisan la calle si es para incendiarla. Y de que la propaganda es más importante que la solución de los problemas. Eso es lo que se constató ayer. Porque históricamente se vuelve a demostrar que la izquierda patrimonializa los sentimientos, patrimonializa la calle, patrimonializa el Estado, patrimonializa la responsabilidad, es decir, elegir y culpar a las personas que tienen responsabilidades institucionales, y como ante eso no hay una contraparte que pueda dar la batalla, o por lo menos entienden que no hay contraparte para dar la batalla, siguen campando a sus anchas. Y ahí, claro que hay una doble vara de medir, claro que hay responsabilidades en muchos frentes, claro que hay que pedirla, y hay que, en primer lugar, poner la atención en los damnificados y en las víctimas. Pero toda la izquierda que se manifestó ayer, no hay que ser demasiado investigador para darse cuenta, no es la gente que estos días estaba ayudando en Valencia, no es la gente que se ha manchado de barro, no es la gente que ha ido a ayudar, no es la gente que se ha solidarizado de forma anónima acudiendo a aquellos que necesitaban que se le echara una mano. Es la izquierda revolucionaria tuitera de sofá, las que se han dedicado a dar lecciones sobre, perdón, por favor, que perdemos el relato, pero cuidado, que están ganando la ultraderecha el relato, pero ¿cómo no vamos? Y no han hecho absolutamente nada. Eso sí, para incendiar las calles, para montar algaradas, para agredir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para pintar las paredes de la Generalidad Valenciana, para eso están dispuestos. Eso es la izquierda hoy. Eso ha sido la izquierda siempre, pero hoy con más motivo. Ante eso, lo que hay que hacer es no buscar culpables internamente, que los hay, sino activar lo mismo. Es decir, no tienen el monopolio de los sentimientos, ni el monopolio del Estado, ni siquiera el monopolio de la propaganda, aunque ellos crean que sí. Rafa Núñez Huesca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Iba a decir bienvenidos, ¿no? Bienvenido tú, bienvenido tú. Bien hallado, bien hallado. Fijaos, incluso estaba viendo, han aparecido una serie de pintadas que me parecen de lo más escandaloso, que supongo que lo habréis visto. Aparecen miles de pintadas que pone "Gracias, Pedro". Gracias, Pedro, con una cara de Pedro Sánchez. Este pueblo lo salvó Pedro Sánchez. Es que son maestros. O sea, es que son maestros de la manipulación informativa, de la construcción de relatos. Fijaos hasta qué punto esto es así, que la gente que estaba sobre el terreno, ayudando a las víctimas, los propios afectados y víctimas de la gota fría en Valencia, junto con voluntarios llegados de todas las partes de España, a ayudar, cuando llegó Pedro Sánchez con el rey y con Carlos Mazón, y lo recibieron con total indignación, esos son nazis, esos son ultras, eso es extrema derecha, todo mentira. De los 3 detenidos, ninguno tiene relación con nada, son vecinos que estaban ayudando en las labores de limpieza. Y sin embargo estos, los que sí montan algaradas, los que ensucian las calles, los que generan disturbios como los de ayer y los que intentan sacar tajada política, eso es el pueblo. Yo creo que estos días hemos visto 2 modelos de juventud. El primero de ellos, el que se ha dedicado durante 10 días, los últimos 10 días, a limpiar lo que estaba sucio. Y ayer hemos visto otro modelo que se dedicaba a ensuciar lo que estaba limpio. No sé si habéis visto la fachada del Palau de la Generalitat. Parecía un vertedero. Resulta que son los primeros los que llevamos 10 días escuchando que son ultras. Yo soy valenciano. Yo conozco la izquierda valenciana, yo conozco el movimiento pancatalanista valenciano. Ayer el Partido Popular de la Comunidad Valenciana puso un tuit que se ha criticado mucho, según el cual los organizadores de la manifestación de ayer eran movimientos pancatalanistas. Algunos periodistas, incluso algunos de derechas o de centro derecha, trataron de ridiculizar y de humillar al Partido Popular de la Comunidad Valenciana por denunciar esto.
Hagamos un somero repaso de quién fueron los convocantes de la manifestación de ayer. El primero de ellos es Acció Cultural del País Valencià. Lleva 50 años, es una organización cívica financiada de manera millonaria por la Generalitat de Cataluña, financiada también por el gobierno de Ximo Puig en los últimos 8 años, casi 4 millones de euros. Su fundador fue Joan Fuster, que es el ideólogo intelectual del pancatalanismo en la Comunidad Valenciana. Otro de los organizadores ha sido Compromís, que como saben ustedes se trata de un partido pancatalanista. Los valencianos sabemos que Compromís lo que esconde es al Bloc Nacionalista Valencià, que es el partido que provee de cuadros a Compromís y, como su propio nombre indica, es un partido de vocación identitaria y filocatalanista. También estaban entre los organizadores, ojo, y esto los oyentes del resto de España también los conocerán, de infausto recuerdo para todos, Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, que fueron los instigadores de la movilización social durante el Procés. También estaba Escola Valenciana, que es un movimiento partidario de la inmersión lingüística total en lo que ellos llaman catalán y nosotros llamamos valenciano, y estaban incluso algunos de los diputados de Puigdemont como Lluís Llach entre la cabecera de la manifestación. Estos fueron los que ayer impulsaron e instigaron la manifestación contra el Partido Popular y que el Partido Popular denunció, y como digo, en las redes sociales prácticamente fue unánime el rechazo a esa denuncia del Partido Popular. No quiero decir que todos los integrantes de la manifestación de ayer fueran filocatalanistas, pero sí digo, y lo sostengo aquí, que los promotores y los instigadores es el movimiento filocatalanista de la Comunidad Valenciana. Asociaciones, muchas de ellas financiadas con dinero público por la propia Generalidad Catalana y con claros intereses políticos. A mí me hace mucha gracia. A ver, que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú comentabas, Mario. Hay gente que salió a la calle indignada porque es que hay motivos de sobra para indignarse. La gestión política de este desastre ha sido nefasta, pero atención, por culpa de todas las administraciones implicadas. Que aquí no es una cuestión de Mazón-Pedro Sánchez, es una cuestión de Mazón y Pedro Sánchez. No O, sino y Pedro Sánchez. Fíjate que acabas de unir, acabas de hacer una síntesis de dos conceptos que pueden ser equívocos: gestión y política. Gestión política. Una cosa es la gestión y otra cosa es la estrategia de comunicación política y la determinación de determinadas decisiones políticas. Vamos a ver. Todos aquí podemos tener una determinada sentimiento político, pero podemos pertenecer o pertenecemos a un determinado partido político, o los que no tienen determinada afinidad política, ¿no? Pero en un momento determinado tú puedes ser un gregario de tu organización política. Tú puedes defender el argumentario de tu organización política. Tú puedes discrepar parcialmente de tu organización política interna o externamente. Pero cuando llega una tragedia de estas características no hay política. Lo que hay es gestión. Claro. Lo que hay es gestión. ¿Dónde ha llegado la política? La política llegó cuando todos comenzaron a hacer cálculo político en las horas siguientes viendo la magnitud de la tragedia. Todos. Y empezaron a colocar mensajes. Ese es el cálculo político. Pero la previsión, el aviso, la toma de decisiones para evitar o paliar la catástrofe no es política. Desgraciadamente son los políticos los que toman esas decisiones. Pero estamos en el ámbito de la gestión pública. Yo a los 7 meses del terremoto de Lorca me tuve que hacer comisionado para la reconstrucción de Lorca. Me nombró el gobierno secretario de Estado para la reconstrucción de Lorca. Después fui el coordinador de Germanwings, de la tragedia de Germanwings. Yo os aseguro que no he visto más errores en estos últimos días por parte de todo el mundo, que yo pensaba que esto era una tarea superada. Primero, uno no va al territorio donde ha ocurrido una tragedia a decir de quién es la responsabilidad de cada uno cuando la gente está llorando a sus muertos. Eso no se hace. Yo recuerdo cómo un viceconsejero de la Generalitat vino cuando yo coordinaba todo y le empezó a decir a todos los familiares de Germanwings: la responsabilidad de tales materias es del Estado. No, la gente cuando le duele todo, cuando le duele la pérdida, no se le puede hablar de responsabilidades. Es una cosa que duele al corazón, pero es que lo han hecho todos. Entonces, insisto, la gestión de una calamidad de esta naturaleza trasciende lo político. Y ahí entonces sí que entro en un tema que me parece fundamental. Y es que hay que escoger siempre a los mejores. Ahí va. Hay que escoger a los mejores. La profesionalización de la política en España en los últimos años está llevando a lo que ha llevado. O sea, esto no estaban los mejores tomando decisiones. Escucho algunas declaraciones que son motivo inmediato para que cesaran a alguien. O sea, no se puede decir que no se sabían ciertas cosas. Eso es lamentable cuando hay más de 200 personas muertas y corre riesgo la seguridad y la integridad física de los valencianos. Fijaos, sobre el tema del descontento y la indignación. Ahí han salido encuestas esta última semana. El 83% de los españoles está a favor de que se hubiera decretado, que es lo lógico, la emergencia nacional.
Es una catástrofe de carácter nacional. El gobierno no lo hizo, no decretó la emergencia nacional por puro interés político. Y todos los votantes, tanto de PSOE como del Partido Popular, suspenden a sus máximos dirigentes, tanto a Sánchez como a Mazón. El descontento es generalizado, pero no está enfocado en Mazón exclusivamente, ni en Pedro Sánchez exclusivamente, sino que está repartido. La gente, la inmensa mayoría de la gente, piensa que los responsables son los dos. Unos, porque el tema de las alertas era competencia de la Comunidad Valenciana, y ahí, yo creo, y ahora entraremos en ello, hubo fallos clamorosos, por no decir incluso negligencia, porque esa reunión que tuvo lugar en el CECOPI, desde que se avisa, hubo una hora que estuvo muerta. Para enviar la alerta, famosa a los móviles, hubo una hora que se perdió en discusiones absurdas como el tipo de mensaje que había que enviar. Si había que solo transmitirlo en castellano y en español o también en valenciano. O sea, hasta ese punto fue el tema. Y luego tenemos la irresponsabilidad manifiesta del gobierno de España, que no hizo nada, que abandonó a la gente a su suerte en lugar de tomar el control y enviar al ejército de inmediato. Tremendo. Vamos a escuchar, comentabas tú, Mario, declaraciones, en este caso de la consejera de Interior de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas, que esta misma semana reconocía que acaba de descubrir lo que era esto de las alertas a los móviles. A las 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra Rivera, y es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina ESALER. Y otra polémica de las últimas horas es que la ministra de Transición Ecológica parece ser que llamó a Mazón en diversas ocasiones, pero cuidado, llamó a Mazón a las 8 de la tarde, cuando ya estaba todo reventado, ya no había absolutamente nada que hacer, y como dando a entender que, bueno, que claro, que ¿dónde estaba Mazón? Y yo me pregunto, ¿y dónde estaba Teresa Rivera? Si estaba en Bruselas, estaba centrada en su examen para ser comisaria europea. Y los responsables de su ministerio en materia de alertas y protección civil estaban en Colombia y estaban en Brasil. Entonces, aquí hay que preguntarse también dónde estaba quién, empezando por la propia Rivera. Pero esto es lo que dijo al respecto sobre sus llamadas a Mazón. Tan pronto como la gente de la Confederación Geográfica del Júcar se dio cuenta que en ese CECOPI estaban bloqueados y la situación era muy crítica y no estaban tomando las decisiones correctas, llamaron al secretario de Estado. El secretario de Estado me avisó y me costó hasta 4 llamadas localizar al señor Mazón. Y yo me pregunto, si Mazón tiene que dimitir, ¿qué es lo que están reclamando en estas manifestaciones y el propio gobierno? Porque al parecer no estaba donde debía en el momento en el que debía, sino que estaba comiendo con una periodista para ofrecerle la dirección de la televisión pública autonómica. Pues señores, también tiene que dimitir la ministra Rivera, principal responsable de este asunto en materia de alertas. Y también debería dimitir, sin ningún género de dudas, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, por no tomar el control y decretar la emergencia nacional. Es decir, desde mi punto de vista deberían dimitir todos, Fran. Sí, de hecho, se ve hoy en la manifestación que ponía Mazón y Sánchez dimisión. Hoy saca la SER. Más de 130.000 personas en las calles de Valencia piden la dimisión de Mazón. Y yo he añadido a esa información y de Sánchez y de medios de comunicación como la SER que desinforman y manipulan. Porque hay que poner el foco ya en todos. Aquí hay la constatación de dos cuestiones, o de una. La importancia de la comunicación no solo para contar la gestión que estás haciendo, sino para desmontar también propaganda de la contraparte. La derecha, que siempre ha sido reacia a darle la importancia que tiene a la comunicación y a la comunicación política, ha visto una vez más cómo el relato le ha pasado por la izquierda, le ha pasado por la derecha, porque siempre ha sido defensora de que lo importante es la gestión. Bueno, pues el día que la gestión ya no es lo suficientemente importante como para que la gente lo vea, te pasan por la izquierda y te pasan por la derecha en el terreno del relato y la comunicación. Y se ha vuelto a ver. Cuando el buen discurso al final es explicar a la gente lo que vas a hacer, contarle lo que estás haciendo y luego explicarle cómo lo has hecho. Y con una transparencia lo más cercana posible y lo más rayana a la verdad. Cuando Mario hablaba de hay que elegir a los mejores, yo siempre en las formaciones de portavoces le decimos, ¿quién es el mejor portavoz aquí?
no solamente porque sea el mejor preparado, sino el que tiene el discurso más interiorizado, lo sabe explicar mejor, tiene la mejor imagen y además lo sabe contar de forma que lo entendamos todos. ¿Quién es aquí el mejor? No existe, pues hay que prepararlo. La consejera de Interior ha dado un clinic de lo que no debe ser una buena portavoz, sobre todo en materia de crisis. No digo que sea la responsable, entendemos la presión que hay. Decimos que lo que ha generado con sus intervenciones es peor que la respuesta que podía haber dado. Y eso al final genera también un clima que, añadido al dolor, acaba exaltando los ánimos. Decía Rafael una cosa muy buena. Aquí ya se ha evidenciado una cosa. La derecha sociológica ha ido a limpiar, la izquierda sociológica ha ido a ensuciar. La derecha sociológica le gusta el orden, la izquierda sociológica le gusta el desorden. Esto es lo que se ha constatado estos días. Unos lo han hecho en silencio y otros lo han hecho con ruido. En esa doble, eso es lo que hay que tratar de explicar. Y que entonces al final, ¿por qué Teresa Rivera sale de rositas en esta? Porque ha vuelto a imponer de nuevo el relato por encima de la verdad. Y ha dicho, antes de que cualquiera le pudiera responder, yo les avisé, yo les escribí, yo me preocupé. Y aunque ahora salga Mazón, y he escuchado también a Montserrat, decir, es mentira, no me dijo esto, no me llamó, no me escribió, ya vas a la defensiva, ya vas por detrás. Entonces, vuelven a ganar el relato. Fijaos, ayer repasábamos cronología de los hechos, esas horas fatídicas. De hecho, hoy también podemos ver en prensa qué es lo que pasó durante esas fatídicas horas. Hay nuevas informaciones al respecto, salidas a las últimas horas, sobre la gestión de la alerta. Porque luego está la gestión del día después, que ahí la responsabilidad auténtica y directa es del gobierno de Pedro Sánchez, que no hizo nada. Pero en cuanto a las alertas, yo creo que la responsabilidad es compartida, porque hubo un organismo, tú lo conoces bien, Mario, este tipo de organismos, donde se sientan todos los responsables en las diferentes materias. Es el CECOPI, el Centro de Coordinación de Emergencias y Protección Civil. Se activó a las 5 de la tarde, el martes, 29 de octubre. A las 5 estaban reunidos los responsables autonómicos y los responsables del gobierno central para este tipo de cuestiones. Pues bien, a las 5 se activa. Resulta que durante toda la tarde el CECOPI se centra en la crecida del río Magro y deja de lado el barranco del Pollo. ¿Por qué? Porque había riesgo de que se derrumbara una presa. Y lógicamente la atención se centra ahí. Pero se descuida la atención sobre la crecida del barranco del Pollo. Luego tenemos un dato importante, porque ¿quién avisa los datos? La Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Y qué hace la Confederación Hidrográfica del Júcar? Manda un correo electrónico a las 6:43 de la tarde, en el cual dice, oiga, cuidado, que en el barranco del Pollo está creciendo la afluencia de agua de forma brutal y además de forma muy rápida. Pero se envía a las 6 y pico, no se hace caso. La crecida del barranco del Pollo se detecta una hora antes, a las 5:30. Se detecta a las 5:30, se manda un correo electrónico a las 6:40, no se llama por teléfono, no se descuelga el teléfono para alertar, por lo tanto se comunica mal. Y luego, ¿qué pasa entre las 7 y las 8 de la tarde? Que es cuando se envía la alerta móvil. Pues esta es la información que tenemos de las últimas horas. Resulta que el CECOPI, donde, insisto, estaban sentados responsables autonómicos y responsables del gobierno central, perdieron una hora en lanzar un mensaje de alerta mediante ese sistema de alerta móviles. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, estuvieron discutiendo entre los miembros allí presentes sobre la redacción del aviso que se debía enviar a los ciudadanos. Permíteme un matiz solamente, 10 segundos que se me ha olvidado antes. Por introducir algo que nadie está poniendo el foco en eso. Hablamos de los sistemas de alertas en Valencia, pero ¿y el sistema de alertas y de alarmas en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha? Allí no se activó. Porque en Letura han muerto 8 personas y me parece que eso es el gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Alguien está hablando de la responsabilidad del gobierno de Castilla-La Mancha? Nadie. ¿Alguien está hablando de por qué ahí el gobierno no actuó a tiempo? ¿Alguien está hablando de los damnificados de Castilla-La Mancha? Que son 8 fallecidos ya, ¿eh? Es decir, nadie está hablando de ese sistema y por qué el gobierno no reaccionó. También hay que ponerlo en la mesa. Allí nadie activó la alerta. Rafa y Mario. Cataluña también, donde no ha habido muertos por fortuna, pero ha habido un destrozo material de bastante envergadura y por supuesto ningún catalán recibió ninguna alerta. Aquí el conductor de este programa, Manuel Llamas, acaba de hacer una cronología de los hechos fácticos, no se pueden discutir, esto fue lo que ocurrió. Y yo creo que desde la derecha tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, porque
sostenemos, yo no, pero mucha gente sostiene de la derecha que hay una máxima que circula, que ha hecho fortuna y que todo el mundo da por buena, según la cual dato mata relato. Tú acabas de hacer una sucesión de datos. Esto es mentira. Y cuanto antes sepamos que esto es mentira y que los datos no acaban con el relato, mejor funcionaremos. Otro de los ejercicios de autocrítica que tenemos que hacer, daba pistas Fran antes, es la divinización de la gestión respecto de la comunicación. Otro de los errores en los que caemos la derecha. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa sabíamos que más pronto que tarde íbamos a padecer una suerte de 11M redivido. Totalmente. Y es efectivamente lo que ha ocurrido. Aquí hay que hacer ejercicios de autocrítica en cuanto a la comunicación política, en cuanto a la comunicación de crisis, pero también habrán de dirimirse responsabilidades políticas en todos los partidos. Yo soy militante de un partido y soy partidario de que se diriman responsabilidades cuando esto toque. No, seguramente no sea hoy. También habrá que hacer un ejercicio de autocrítica respecto del puro sistema, de la dinámica competencial que ahora mismo, y lo digo aquí claramente, es un maldito caos. Nadie sabe quién tiene la verdadera responsabilidad cuando aparece una situación de este calibre. Pero digo una cosa más. Hay responsabilidades que ya se han dirimido, que son las que tienen que ver no con la política ni la gestión, sino con la moralidad y con la ética. Porque solo un partido fue capaz de, con 50 muertos ya reconocidos y algunos cadáveres flotando sobre los pueblos de Valencia, mantener una votación para repartirse los restos de Radio Televisión Española. Porque solo un partido fue capaz de decir públicamente que si esta gente necesita ayuda, que venga y que me la pida. Porque solo un partido fue capaz de mantener en su discurso que era el momento, que este es nuestro momento. Porque solo un partido ha sido capaz de hacer un chantaje público en respecto de los presupuestos generales del Estado, de los cuales depende su continuidad en la presidencia. Y porque solo un partido, y esto es particularmente asqueroso, ha sido capaz de mantener una moción de censura en el Ayuntamiento de Requena para arrebatarle al Partido Popular la alcaldía de Requena en mitad de todo este Armagedón. Se comenta mucho, la izquierda pone el acento, ¿dónde está Amazon? ¿Dónde está Amazon? Yo que explicaba anteriormente dónde estaban los máximos dirigentes del gobierno y del Partido Socialista. Ninguno estaba con este asunto. Y como bien comenta Rafa, el mismo día de la tragedia, cuando España estaba todavía levantándose viendo lo que había, con 50 muertos encima de la mesa, el desastre absoluto que había supuesto ese fatídico martes con esa gota fría, el gobierno de España anula la sesión de control para evitar preguntas incómodas, pero mantiene el pleno para tomar el control de Radio Televisión Española y encima introducir enmiendas para meterle un sablazo fiscal a los españoles. El mismo día. Y el mismo día que el PSOE y el gobierno decreta 3 días de luto nacional para decir, durante 72 horas no me vais a preguntar sobre corrupción porque no voy a hacer ningún tipo de declaración. Esta es la mezquindad de este Disculpad el lenguaje, pero eso es una puta vergüenza. Lo que acabas de relatar es una puta vergüenza y los españoles no deberíamos olvidar nunca que cuando ya sabíamos que había muertos, porque el presidente de la Generalitat Valenciana alargó una comida cuando aún no sabía que había muertos, pero el gobierno de España sabía que había un centenar de muertos encima de la mesa y mantuvo esos bochornos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Bueno, estamos hablando de responsabilidades políticas, estamos hablando de la parte inicial, la de las alertas, la gestión durante la riada, pero hablemos del día después. Es que hay 2 responsabilidades aquí claras. En el lado de las alertas, como comentábamos antes, en el CECOPI estaba el gobierno central y el gobierno autonómico, y se gestionó mal. A todas luces está visto que se gestionó mal. Por lo tanto, en caso de exigir responsabilidades, es para los dos, gobierno central y Comunidad Valenciana. Aquí no se salva a nadie. Pero es que una cosa es la negligencia o la incompetencia, que yo creo que en el caso de los avisos y las alertas está clara y es responsabilidad compartida entre ambas administraciones, pero es que en el día después hay un responsable que, además de ser un incompetente, es un miserable. Es un miserable, porque pudiendo ayudar desde el minuto 1 decretando la emergencia nacional, no lo hizo. Y no lo hizo por puro cálculo político.
Atención a lo que dice un teniente general retirado, Juan Montenegro, sobre el funcionamiento de la UME, la Unidad de Emergencias del Ejército. Lo que dice el presidente Mazón es que a las 15:21 pide la activación de la unidad militar de emergencias, sí. El gobierno activa la unidad militar de emergencias y efectivamente a partir de ese momento es como si todas las Fuerzas Armadas estuvieran activadas, porque la UME se crea para ser elemento de primera intervención y para ser la unidad para canalizar todo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces la UME mira cuáles son las capacidades que hacen falta, ingenieros, apoyo logístico, se lo pasa, lo coordina con la Dirección de la Emergencia, en este caso autonómica, y se le pide al Estado Mayor de la Defensa, el Ministerio de Defensa, y se generan las unidades. No estamos hablando de 500 o 1000, estamos hablando de todo lo que sea necesario. Bueno, pues esto es lo que dice un militar, diciendo que en el momento en el que se activa la UME, el ejército está a disposición de la Comunidad Valenciana, pero allí llegaron 500 militares en lugar de 30.000 o 40.000, los que hicieran falta. No se activó de inmediato el despliegue militar en Valencia. Y luego está el presidente del gobierno diciendo, si queréis ayuda, me la pedís. Esto es lo que dice Felipe González al respecto. Yo no hubiera dicho que me pidan lo que necesiten. Yo no lo hubiera dicho. Entre otras cosas porque no me lo piden a mí. Se lo piden al Estado español. Y el Estado español se articula en un poder central, repito, que no se centrifuga. Lo que se hace es descentralizar, pero no centrifugar. Mario. Bueno, creo que has distinguido perfectamente cuáles son los niveles de competencia, porque ahora sí que hay que hacer ese análisis, ¿no? En la fase previa, en la fase preventiva, bueno, voy a decir que hay 3 fases. La fase preventiva, las confederaciones hidrográficas son competencia de la Administración del Estado. Y la falta, vamos a decir, de trabajo sobre pantanos, sobre determinadas infraestructuras hidráulicas a lo largo de los últimos años ha podido provocar también que esto ocurra, ¿no? Por eso me pareció también un error llegar ahí los primeros días y decir que era un problema de la EMET. Yo cuando dije lo de la EMET no lo entendía. Digo, no es un problema de que llueva, es un problema de que al llover, evidentemente, los cauces se pueden desbordar. Es un problema hidráulico, pero de cauce, ¿no? Segundo lugar, está el tema de los avisos. El tema de los avisos fundamentalmente es una competencia compartida, como bien dices, pero sobre todo es una competencia autonómica. Sobre todo es una competencia autonómica porque protección civil depende de las comunidades autónomas. Es verdad que con un sistema compartido de competencias, pero en este caso corresponde a las comunidades autónomas. Y después viene ya la posemergencia, es decir, cuando ya ha ocurrido la tragedia, ¿de quién es la competencia? Y en este caso es claro que era del gobierno central. ¿Y por qué es claro? En primer lugar, porque es una tragedia que trasciende el ámbito territorial de una comunidad autónoma. Ya solamente por la pluriterritorialidad, porque excede el ámbito de la Comunidad Valenciana, ya tenía que haber actuado inmediatamente el Estado. Ahí no se permite un troceamiento, una fragmentación en minifundios territoriales, sino que tiene que intervenir directamente y por una segunda razón, porque cuenta con los medios. ¿Qué quiero decir con esto? La Comunidad Valenciana no cuenta con medios. Cuenta con unos medios muy limitados. Puede poner, evidentemente, al servicio de una tragedia de estas características policías municipales, puede llevar a bomberos, policías autonómicas, pero no tiene el ejército. Pero no tiene el ejército, que en este caso lo que se necesita es el ejército. Por lo tanto, aquella llamada por parte de Sánchez, miserable, mezquina, indecente, inmoral, a si lo necesitáis me lo pedís, es desde luego una manifestación palmaria de la mezquindad política. Y hay algo que está ahora mismo sobrevolando muchísimos debates y es si España es o no un Estado fallido. Yo no estoy de acuerdo con ciertas declaraciones que he escuchado en las últimas horas diciendo que funcionó el Estado autonómico. El Estado autonómico ha fracasado estrepitosamente. Vuelvo a decir que a una persona que pierde a un familiar o que se le inunda su casa, no le hablemos de competencias, ¿eh? Está hasta las narices, casi me voy ya también a las expresiones escatológicas por la mañana, pero está hasta las narices. Una persona lo que busca es eficacia y que el Estado-nación le proteja. Y aquí falla todo. Este es un país en el que las fronteras son permeables, en que un prófugo de la justicia entra y sale y no funciona la política tampoco de seguridad interior. Este es un país en que hay una tragedia nacional y nos echamos en cara a los muertos y las competencias. Por tanto, este es un país fallido. Por tanto, fallido. Es un Estado fallido. Y el que no lo quiera reconocer, y por cierto, la solidaridad entre comunidades autónomas, eso no tiene nada que ver con el Estado autonómico. Eso tiene que ver con la solidaridad interterritorial, que es un concepto radicalmente diferente. Lo digo porque quede claro. Y Felipe González tiene razón en una cosa. Me cuesta dar la razón a Felipe González porque últimamente se la estoy dando en bastantes cosas, ¿no?
Y es que efectivamente el Estado es una composición desde el nivel central a las comunidades autónomas y que no se puede colocar en nivel de paridad confederalizada a todas las comunidades autónomas con el Estado. Cuidado, que hay una parte de la derecha española que empieza a hacer este discurso. Rafa y Fran. Se habla de Estado fallido y además cada vez se habla más, y yo entiendo que con mejores y más atinados argumentos. Yo tengo la sensación que desde el año 2004 el país está sumido en una decadencia. Totalmente. Una Con Zapatero. Es decir, ¿quién Ahí llegó empezó entonces? todo. Una decadencia material, una decadencia económica, una decadencia moral, una decadencia demográfica, una decadencia de modelo económico. El país no sabe dónde está. En el año 2004 éramos la 8ª potencia industrial del planeta, hoy la 16ª y seguimos bajando. El país se ha quedado sin referentes y, como decía Ortega, Ortega decía que un país o una comunidad no está junta por estar. Está junta para hacer algo juntos. El país, después de las Olimpiadas, seguramente después de la entrada en el euro, se queda sin grandes objetivos comunes. Hoy somos un país absolutamente desnortado, que está sumido en una crisis que ya afecta a las estructuras del sistema. Yo creo que hay que hacer una autocrítica respecto del legislador del 78, que no fue capaz de prever que un sujeto como Pedro Sánchez podía alcanzar el poder. Yo creo que los mecanismos de contrapoder, muchos de ellos están cediendo, y yo creo que estamos en una situación muy peligrosa. Ojo, estamos en una situación muy peligrosa como país. Sí. Que nadie piense que la Unión Europea nos va a proteger de la debacle o de la catástrofe o del hundimiento institucional de la estructura jurídico-administrativa del Estado, porque estamos viendo que esto no es así. Y cuando hablo de esta decadencia que va más allá de la material, porque este tipo de crisis han sido una constante en nuestra historia reciente, pero la decadencia que yo estoy describiendo va mucho más allá y tiene que ver también con la obra pública y las infraestructuras. Porque si el Plan Hidrológico Nacional, que en 2004 es una de las cosas que se enmienda, hoy estuviera en marcha, probablemente no estaríamos los 4 aquí, pero seguramente no estaríamos hablando de esto. Ese plan hidrológico incluía la construcción de una presa en Cheste por importe de 300 millones de euros. La construcción de esa presa hubiera salvado a muchas de las localidades que han sido arrasadas por este tsunami. Otro punto importante, los ríos no se limpian. No se limpian el cauce de los ríos desde hace años. Y eso también ha agravado el impacto de esta gota fría. ¿Y por qué se anuló esta presa? Por cuestiones ideológicas, porque los ríos tienen que discurrir libremente según el ecologismo imperante. Que la naturaleza invada directamente las ciudades si así se estipula. Por cierto, un coste de la presa, 300 millones, que es muy inferior, 300 millones construir la presa, muy inferior al coste del Ministerio de Igualdad, que gestiona 500 millones de euros al año para políticas que no muy funcionan. inferior de lo que va a costar a la reconstrucción. ¿Cuántos miles de millones va a costar la reconstrucción? Miles de millones. Un momento, simplemente. Hablas de libertarismo fluvial, efectivamente. Una parte de la izquierda, pero hay una parte también de la patrimonialización de las cuencas hidrográficas que viene de algunos estatutos de autonomía. Cierto. Y de la asimilación de ciertos predicamentos nacionalistas por parte de todas las fuerzas políticas de este país. Correcto. Que hace que sea imposible que haya un plan hidrológico nacional. Totalmente. Eso es la realidad. De hecho, la anulación de ese plan parte era una cuestión ideológica y parte era una exigencia de los nacionalistas catalanes. Correcto. Lo primero que hizo Zapatero en el año 2004, aparte de no buscar responsables de la peor tragedia que hemos vivido como nación, es cargarse el proyecto de Plan Hidrológico Nacional, cargarse el modelo educativo, la ley educativa, y cargarse el acuerdo que tenía España, el Tratado de Niza, que ponía a España a la altura de Alemania y Francia en cuanto a responsabilidad en Europa. Es decir, cargarse todo lo que España le iba a dar a generar ese progreso y no la decadencia en la que estamos hoy, de la que hablaba Rafa muy bien. Sabemos que el Partido Socialista siempre trabaja para los lobbies y los intermediarios y no para la gente. Y en el caso de la ecología lo vemos generalmente. Solo hay que saber un poquito de historia para darse cuenta de que los modelos socialistas históricamente es donde menos se ha protegido y conservado el medio ambiente. Es decir, donde más se ha depredado, donde más se ha saqueado, donde más se ha desertificado, donde más los embalses se han caído. Lo que ha pasado estos días es que hay mucha gente cansada de políticos incompetentes que tienen demasiadas competencias. Y eso es parte del modelo de Estado.
todos los que sacralizan lo público y el Estado como el Dios que nos va a salvar todo, pues estos días hemos visto la fortaleza de la sociedad civil y de la iniciativa privada. Porque la respuesta de los primeros días ha sido la iniciativa privada. Amancio Ortega, 100 millones. La iniciativa 100 millones privada han sido la gente, ha sido el pueblo, ha sido la sociedad civil, ha sido los voluntarios. Y eso para alguien que te dice, oye, es que pagamos muchos impuestos al año. El Estado nos saquea, nos roba muchos impuestos al año para responder con celeridad y eficacia en situaciones como esta. Y si encima en situaciones como esta son los ciudadanos los que de su bolsillo tienen que pagar la reconstrucción, pues entonces el Estado tiene un problema que o sobra o no nos hace falta. Y eso hay que ponerlo en valor. Y termino, a partir de aquí. ¿Qué pasa con el tema de los cauces de los ríos? Pues que hay una responsable que hay que poner allí en la mesa, que se llama Teresa Rivera, que durante años ha estado avalando, patrocinando y financiando la destrucción de presas, embalses, azudes, etcétera, porque en Europa decían que eso era lo ecológicamente sostenible. Totalmente de acuerdo. En lugar de invertir dinero para construir presas, embalses, para limpiar los ríos, el gobierno está despilfarrando dinero público para eliminar embalses y eliminar presas para que los ríos discurran libremente. Bueno, pues, en fin, este es el ecologismo, un ecologismo que comentaba en el editorial anteriormente, mata. El ecologismo mata, no el cambio climático. El ecologismo es lo que mata con desastres como este. Permitidme, porque se nos acumulan los temas y no quiero dejar escapar la oportunidad de comentar esa renovación vergonzosa, bochornosa de la cúpula del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Una toma de control que llevó a cabo el gobierno el día después de la tragedia. Miércoles 30 de octubre aprobó en el Congreso la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española. ¿Sabéis lo que decía Óscar López, ministro responsable de la materia, sobre la renovación del Consejo de RTV? Atentos. Les garantizo que el próximo Consejo de Administración de Radio Televisión Española será el más plural de la historia. Se lo garantizo. Goebbels. Rubén Arranz, compañero, amigo, periodista del Independiente. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Hombre, la verdad va a ser por lo menos plural, porque va a estar en el Consejo la directora del Plural, que es Angélica Rubio, la que publicó el asunto de los dos DNIs del juez Peinado, asesora personal de Rodríguez Zapatero en su día, y una de las personas más vinculadas al periodismo, bueno, una de las grandes luminarias del equipo olímpico de opinión sincronizada que tanto sufrimos por estos lares. Totalmente, y además una gran bulera, constructora de bulos, porque fue responsable de esa difusión de que el juez Peinado tenía dos DNIs, dos DNIs que luego se demostró totalmente falso, en fin. Rubén, te llamamos, Rubén, periodista del Independiente, gran conocedor de los tejemanejes en Radio Televisión Española y colaborador además de este programa. Te llamo precisamente para saber tu opinión sobre esta renovación. ¿Qué nos puedes contar de los nuevos consejeros de Radio Televisión Española, del nuevo presidente de Radio Televisión Española, que es el que contrató a Broncano, con toda la polémica que ello supuso? ¿Y cuál ves que va a ser el futuro del ente público? Lo primero, vamos a ver, el nuevo presidente va a ser José Pablo López, que fue director general de Telemadrid, también fue directivo de La Sexta y de 13 Televisión. Y efectivamente, como bien decías, Manuel, el pasado marzo, dentro de un consejo que le llamaban el de Porturraco, no te digo más cuál fue el resultado, que fue cuando cayó la presidenta y cuando cayó él, los destituyeron, y fue dentro de una batalla que había por aprobar el contrato de David Broncano. La gente, ellos realmente están intentando distorsionar el mensaje, decir que no hubo ningún interés político en el fichaje de David Broncano. Sí lo hubo, efectivamente, y ese interés político fue el que desestabilizó la casa, esa televisión que tan cara es, que son 1.200 millones al año de presupuesto, y todo fue por un capricho gubernamental. De ahí podemos sacar una lección que yo creo que es interesante. Cuando ellos confrontan la verdad, nunca la reconocen, nunca jamás la reconocen. De hecho, un buen ejemplo que tenemos también es el de Angélica Rubio, que cuando tenía la mentira delante de ella de los dos DNIs del juez Peinado, seguía defendiéndola. Pues bien,
Bien, en el caso de David Broncano sucedió lo mismo. Ellos siguen negando que hubiera un interés político en esa contratación, por cierto, de la que también se beneficia el Terrat, que es la productora, y el Terrat pertenece al grupo Mediapro. El grupo Mediapro, el que fundaron Jaume Roures y sus socios, que siempre han estado, del lado de las posturas independentistas y que fueron, Roures fue el factotum mediático de Podemos. Bien, del resto de los consejeros, evidentemente hemos nombrado a Angélica Rubio, directora del Plural, asesora en su día de José Luis Rodríguez Zapatero. También hay personas como la que era directora de comunicación de Félix Bolaños, por supuesto también una persona de un perfil independiente en este momento para Red TV, está Rosa León, que también fue concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, es un consejo de asesores políticos, ex-asesores políticos y de personas como, por ejemplo, Miguel Calzada, el famoso Mikimoto, que fue uno de los más mimados periodistas dentro del puyolismo, que después se convirtió en empresario mediático y que ha sido uno de los historiadores de referencia de ese independentismo más vinculado a Junts, independentismo más radical. Entonces, claro, ¿qué nos encontramos aquí? Un consejo de administración que va a ser político, es decir, que se va a basar se va a fundamentar en cuestiones políticas y no empresariales, y que vuelven a conducir a una empresa pública carísima y al final que sirve simplemente para construir relatos, pues a una situación económica que no creo que sea muy diferente a la que tiene ahora. Quiero recordar simplemente como dato que en los 9 primeros meses del año ha perdido RTVE 47 millones de euros, es decir, 1.200 millones de euros son suficientes para cuadrar sus cuentas. Se va a gastar en el año 2024 aproximadamente 500 millones de euros en pagar a su plantilla. Creo que es bastante ilustrativo lo que comento. 1.200 millones de euros al año que nos cuesta esa basura infecta llamada Radio Televisión Española. Los nuevos consejeros se van a embolsar cerca de 100.000 euros al año y se va a convertir, bueno, ya es una televisión política a todas luces, no una televisión pública. Para terminar, Rubén, muy rápido porque se nos acaba el tiempo, comentas que Radio Televisión Española está dedicada única y exclusivamente a alimentar y reforzar el relato que sale de Moncloa, pero con esta renovación, con esta toma de control todavía mucho más bochornosa, eso se va a agravar. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses de Radio Televisión Española? Podemos esperar que se agrave, porque aquí hay un movimiento que es muy similar en lo propagandístico al peronismo, es decir, está la realidad y por otro lado están los medios que moldean el relato, y lo hacen bien y tienen una superioridad absoluta actualmente al moldear el relato. En Radio Televisión Española, por supuesto, yo creo que cualquier duda o cualquier reparo, si es que lo tenía la Silvia Enchagrondo de turno, pues evidentemente en este caso lo van a perder, porque van a tener un consejo en mayoría, van a tener el total control, y el presidente de la casa va a tener a partir de ahora un total control sobre algo que es fundamental, que son los contratos. En RTV se reparten, y ya termino por ser breve, 300 millones de euros al año entre productoras audiovisuales. A unas siempre se les cuida más que otros. Y en un país que está politizado hasta el tuétano, las productoras más cercanas al PSOE, desde luego, no tengo ninguna duda, como está pasando en estos años, van a ser las más beneficiadas. 300 millones de euros que sale de nuestros bolsillos para contentar a amigos del poder. Hablan del Granma, el diario del régimen cubano, el periódico de la revolución. Pues aquí tenemos Radio Televisión Española, que la pagamos nosotros, y como digo, no es una televisión pública, que también es una televisión puramente política. Rubén Arranz, muchísimas gracias, amigo. Fuerte abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos con este y más temas. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Señores, no puedo dejar la ocasión de comentar con vosotros la victoria de Donald Trump, que más que victoria ha sido una arrase espectacular, porque ha ganado el voto popular, ha recuperado el Senado, está a punto de recuperar, también de reforzar mayoría en el Congreso, desplome absoluto del wokismo representado por Kamala Harris. Bueno, esto cambia por completo, digamos que el panorama del juego político, Mario. Bueno, en primer lugar, sin ambajes, sin paliativos, el triunfo de Trump es una gran noticia.
es una gran noticia. Y es una gran noticia fundamentalmente porque acaba con la antipolítica que debilita el pensamiento como es la política demócrata de una Kamala Harris que todavía no sabemos lo que pensamos y creo que ya ni ella misma sabe lo que piensa. O sea, esa es la realidad. Dos, ¿que hay riesgos en Trump? Evidentemente que hay riesgos. El aislacionismo, el proteccionismo, evidentemente puede perjudicar los intereses económicos fundamentalmente en Europa y en España, pero hay que tener claro una cosa. España no tiene que buscar una solución en Europa y en Estados Unidos. España tiene que empezar a buscar soluciones por sí mismo. Y cuando estamos permanentemente ante un pensamiento menesteroso de búsqueda de soluciones ante el gran amo estadounidense, pues tenemos un problema. Espero que Trump recupere ese liderazgo internacional que Estados Unidos perdió con la pandemia. La pandemia fue la primera gran crisis internacional en el último siglo que no lideró Estados Unidos. Que ese aislacionismo desde el punto de vista de la protección de los intereses identitarios de esa gran nación, evidentemente, le venga bien a Estados Unidos, pero no perjudique desde luego a España. Y en ese sentido creo que nosotros deberíamos estar contentos. Y una última frase, porque el otro día Fran y yo asistimos al preestreno de Reagan, de la película Reagan, y a mí me recordaba, no salió en la película, la famosa frase de Reagan que dijo, las peores palabras que hay en inglés son, somos el gobierno y venimos a ayudar. Sánchez, que estás escuchando este programa, por favor toma nota, somos el gobierno y no venimos a ayudar. Sobre el tema de Reagan, para que lo sepa toda nuestra audiencia, nuestros oyentes, precisamente en la sección que tenemos de No te equivoques, con Nuria Richard, en la última parte del programa, vamos a hablar precisamente de eso, de la película Reagan. Fran. Ayer se cumplió el 35º aniversario de la caída del muro de Berlín. Es cierto. Donde Reagan jugó un papel trascendental, por cierto. Correcto. Que no fue la constatación del fracaso del socialismo. La constatación del fracaso del modelo socialista y de las ideas socialistas no fue en su caída, sino en su construcción. Fue en el año 61. Ahí es cuando se constata que el socialismo es un fracaso ideológico, político y moral, porque si tú tienes que construir una jaula para encarcelar a tus ciudadanos y que no salgan, ese es un modelo fracasado. Bien, pues creo que hemos constatado estos días la caída de otro muro, que es el muro wokista, el muro woke. Es decir, esa agenda totalitaria, global, globalista, que no defensora de la globalización, que es otra cosa muy diferente, que intenta imponer un modelo ideológico totalitario a la ciudadanía. En ecologismo, en feminismo, identidad de género, esas cosas que le gustan tanto a la izquierda y que no es otra cosa que un negocio de causitas fragmentarias que tienes que abrazar todas para crear una cosa superior, en la que el Estado te dice lo que tienes que hacer, lo que tienes que pensar, al servicio de lobbies casualmente millonarios que apoyan a la izquierda. Porque Trump ha ganado las elecciones y ha demostrado que se puede ganar las elecciones sin tener el apoyo de los medios de comunicación en un 90%, salvo la Fox, y no es la Fox de hace unos años, está bastante más moderada o más centrada. Todos los medios de comunicación al unísono, votando, pidiendo el voto, que nos reímos de Radio Televisión Española, había que ver aquello, por Kamala, sin el apoyo de las plataformas tecnológicas que han sido patrocinadoras de la campaña de Kamala, Google, Amazon, Meta, etcétera, salvo Elon Musk, todos los ricos allí han apoyado a Kamala, sin el apoyo de los grandes organismos que suelen, ayudar a la sociedad civil, y él se ha dedicado a contarle a la gente los problemas que realmente tienen en el día a día. Y se centraban en tres cosas. 1, la economía. 2, la inmigración. Y 3, la sensación de inseguridad. No de inseguridad física, sino de inseguridad respecto a su futuro. Y cuando a mí hace 3 semanas, la última que estuvimos aquí, me mandaron los mensajes. Yo estuve en el año 2012 en la campaña de reelección de Obama y ya empecé a ver el tema del wokismo. Estuve en el año 2016 y ya lo empecé a ver cuando ganó Trump. Y ahora me contaban, oye, que es que los suburbios de Pensilvania, de Wisconsin, de Michigan, que ha ganado Trump, allí la gente lo woke no le interesa, de hecho le está perjudicando. Y eso es lo que ha hecho que ha ganado Trump. ¿Cómo va a arrastrar eso a España? Del punto de vista de los que defendemos la libertad y el libre mercado, igual no nos gusta tanto, pero solo por ver cómo ha caído otro muro, y es un muro antiliberal, lo celebramos. Rafa. Yo creo que el análisis mentiroso, falsario, que se está haciendo de la victoria de Trump sitúa las causas en un auge de la inflación en los últimos años, es decir, causas económicas y materiales que habrían dado al traste con las esperanzas del Partido Demócrata por revalidar la presidencia. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que esas causas de tipo material son solo algunas de las causas y seguramente sospecho que no las principales. ¿Cuáles son las verdaderas causas, a mi juicio, del ascenso de Donald Trump? Tienen que ver con causas de tipo ideológico. La primera de las cuales es las minorías
que el Partido Demócrata desde hace algunos años entendía que le correspondían, que eran propiedad del Partido Demócrata, un partido confeccionado de una minoría negra, una minoría asiática, una minoría latina, los jóvenes. Y da la casualidad que el trumpismo ha arrastrado a todas esas minorías hacia su causa. Los negros, algo absolutamente impensable hace solo 4 años, apoyan a Trump entre una cuarta parte y un tercio. Esto es una barbaridad comparado con las últimas elecciones, que era apenas el 12% de los negros. Las mujeres, en este apogeo ultrafeminista de Kamala Harris, han apoyado, es verdad, al Partido Demócrata en un 55%, pero el 45% de las mujeres han apoyado a Donald Trump. Los hispanos, una cosa absolutamente extraordinaria y muy reveladora de la cosmovisión del inmigrante hispano, han apoyado al menos la mitad a Donald Trump. Los jóvenes, todas las minorías, según la CNN, los que se han incorporado en estos últimos 4 años al sistema de votación norteamericano, un 13% más de los jóvenes han votado al Partido Republicano respecto de los que han votado al Partido Demócrata. Es decir, la cosmovisión demócrata, según la cual las minorías y su auge demográfico iban a arrastrar al Partido Demócrata hacia una victoria casi perpetua, se ha desmoronado. Y esto es muy revelador, ya no solo del fenómeno Trump, sino de lo que estamos viviendo en todo Occidente, porque tienes fenómenos muy parecidos en toda Europa, en el continente americano, en Centroamérica con Bukele, en Sudamérica con Milei, y yo creo que estamos asistiendo a una nueva era. Y una victoria contra los medios. Es que es importante resaltar esto porque es que todos los medios han estado durante un mes, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, hablando de un empate técnico, de una victoria por la mínima de Kamala, etcétera, etcétera, y hablando de falsedades, y termino en 10 segundos, sobre Trump, de que era una persona racista, homófoba y machista, y resulta que nombra de jefa de gabinete a una mujer, de secretario a una persona homosexual, y su vicepresidente está casado con una mujer negra. Otro de los mitos que se desmonta. La primera jefa de gabinete de un presidente norteamericano. Ay, bien. Fíjate tú qué cosa. Ay, qué casualidad. Bueno, para analizar, ayer nos centramos sobre todo en las razones, en las causas de la victoria de Donald Trump, en lo que puede suponer para la política norteamericana, pero a mí siempre me gusta contar con los mejores, y para analizar la política exterior de Donald Trump, que va a ser muy importante para el futuro del tablero político mundial, contamos con el mejor, con Florentino Portero. ¿Qué tal, Florentino? Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy buenos días, encantado de estar en tu programa. Pues un auténtico placer que estés con nosotros. Bueno, Florentino, está claro que aquí va a haber cambios. El liderazgo de Donald Trump al frente de la primera potencia mundial puede marcar un punto de inflexión en algunos conflictos que se están desarrollando alrededor del globo, fundamentalmente en la guerra de Ucrania tras la invasión de Rusia y en Oriente Próximo. Empecemos por Ucrania. ¿Cómo ves el panorama? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Bueno, en primer lugar, la llegada de Trump implica un importante cambio de estilo, cosa que ya vimos en su anterior etapa. Digamos, mientras el equipo Biden, no sabemos qué hubiera podido ocurrir con Harris, era muy tradicional, con una diplomacia muy clásica, muy de buenas maneras, de llegar a entendimientos, el estilo de Trump, un estilo muy distinto, más propio de alguien que se mueve en el mercado del ladrillo, muy directo, a veces muy agresivo, a menudo ofendiendo, pero buscando una posición negociadora importante. Él nos ha asegurado que puede resolver el tema de Ucrania en un tiempo muy breve, pero no nos ha comentado cómo. Y la verdad es que el cómo no es fácil, se lo acaba de recordar Putin, por cierto. Pero a Putin las cosas le van bien, no hay ninguna razón por su parte para detener la ofensiva, y lo que sabemos es que Estados Unidos no quiere seguir gastando esa cantidad de dinero, pero estamos a la espera de saber qué idea tiene Trump. Mi impresión es que más que una idea, tiene una voluntad, y que esa voluntad se va a poner en ejercicio y tendrá que ir viendo cómo responde Putin y cómo responden los europeos y cómo responden los ucranianos. Por lo tanto, ahí se abre un tiempo nuevo. Lo que sí es seguro es que Estados Unidos no va a seguir manteniendo el nivel de apoyo militar, y consiguientemente sabemos que los europeos, aunque quisieran, que está por ver, no tienen ni el dinero ni la capacidad productiva de armamento y de munición para seguir manteniendo el apoyo a Ucrania. Así que a Ucrania le llega un tiempo feo, y a partir de ahí vamos a ver qué tipo de negociación plantea Trump, por una parte con Rusia y por otra parte con los socios europeos.
Y en cuanto al otro centro de atención a nivel internacional, esa guerra en Oriente Próximo, que ya directamente está enfrentando a dos potencias de forma directa, como es el caso de Israel e Irán, ¿puede suponer algún cambio? Hombre, yo creo que aquí no hay diferencias en cuanto a administración demócrata o republicana. El apoyo a Israel es siempre claro por parte de Estados Unidos, pero ¿puede marcar alguna diferencia con respecto a este conflicto? Bueno, si recordamos lo que fue la política exterior de Trump en la etapa anterior, yo no diría que en términos generales fue un éxito, mientras que, por el contrario, su política económica y lo que es el diseño de estrategia de nación sí lo hizo muy bien. La política exterior en general no fue un éxito, salvo Oriente Medio. Él dejó muy claro que no se podía seguir perdiendo el tiempo negociando con Irak un acuerdo nuclear insuficiente y que lo que había que hacer era consolidar un frente anti-iraní. Él habló de una OTAN de Oriente Medio. Los acuerdos Abraham fueron básicamente eso, y fue un éxito impresionante, algo que no acaba de entender la prensa progresista europea y particularmente la española, y es que los aliados de Israel en toda esta historia son los árabes. Y que jamás no es una causa árabe, es una causa islamista, es una causa iraní. Bien, Biden cuando llega trata de volver a la posición de Obama y de llegar a un acuerdo con Irán. Eso primero llevó al fracaso porque Irán ya no estaba interesada, y en segundo lugar creó un enorme ambiente negativo de los árabes respecto de Biden, que paulatinamente ha tratado de evitar. Bien, con la llegada de Trump aquí ya no hay ambigüedades. Está muy claro que para Estados Unidos Irán es enemigo, está muy claro que la estrategia de contención de Irán es el reforzamiento de las relaciones entre el bloque árabe e Israel, y desde luego de aquí al 6 de enero, que es cuando en teoría Trump se convertirá en el siguiente presidente de Estados Unidos, Israel tiene carta blanca para golpear todo lo duramente que considere oportuno, tanto sobre Hezbollah en el Líbano como sobre Irán en el caso de que Irán contestara. Biden no impidió en realidad que Israel golpeara las instalaciones petrolíferas, e igualmente que intentara nada contra las instalaciones nucleares. En estos momentos con Trump yo ya no estoy tan seguro de esos vetos. Por lo tanto, Irán debería ser muy prudente si realmente está, como han dicho, dispuestos a devolver el golpe a Israel. Aquí con Trump no va a haber matices, y el apoyo al bloque árabe junto con Israel va a ser un apoyo nítido y con garantías. Y tercer y último foco de atención que me gustaría abordar contigo, Florentino, China. En este caso no estamos hablando de conflicto bélico, pero sí estamos hablando de guerra comercial, política arancelaria fuerte contra China. ¿Esto puede tener consecuencias por parte de respuesta del régimen chino? Sí, yo aquí ya no tengo tan claro qué diferencias va a haber con la posición de Biden, porque sé que es uno de los puntos de consenso en el Capitolio. Digamos, cuando llega Biden critica muchas cosas que ha hecho Trump, pero luego va a rectificar y se va a convertir en un trumpista en muchos aspectos. Pero en el tema de China es que siempre hubo un acuerdo. Ya la cosa de qué decisión se toma en cada momento, eso tiene que ver con el estilo, y en el caso de Biden era un enfoque más profesional, más continuo, más diplomático. En el caso de Trump siempre es algo más personal y más imprevisible. Pero en lo fundamental no creo que haya grandes diferencias. Lo que sí va a haber es un estilo mucho más contundente, sin lugar a dudas. Ahora, vamos a ver cómo se desarrolla, porque Trump, que es negociador, Trump no es un hombre que tenga realmente un gran plan en la cabeza. Lo que tiene es una enorme voluntad y una gran fortaleza para hacer frente a los problemas, pero es muy táctico, dejando a lado lo que dicen las campañas electorales, porque dice una cosa y la contraria al mismo tiempo, y para él eso no es ningún problema. A la hora de la verdad es un táctico. Entonces vamos a ir viendo cómo poco a poco va a enfrentarse al tema, pero desde luego el estilo va a ser aún más contundente que el de Biden, que en el tema de China, recordemos, Biden fue duro. Florentino Portero, como siempre, un auténtico placer el poder tratar contigo este tipo de temas que son tan importantes para la política internacional y también para nuestros propios intereses. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Cadera, tío, un fuerte abrazo.
Bueno, un último comentario sobre esta cuestión. Mario, ¿tú cómo ves la presidencia de Donald Trump? ¿Va a haber cambios con respecto al primer mandato? Sin duda va a haber cambios, entre otras cosas, porque el estilo va a cambiar. Él tiene el control absoluto del sistema parlamentario, del Tribunal Supremo, y aquellos, vamos a decir, equilibrios inestables que tuvo que hacer en su primer mandato, desde luego le obligaron a hacer incluso actuaciones un poco histriónicas. Yo creo que va a ser más táctico de lo que parece, lo decía muy bien Florentino ahora, va a ser más táctico e insisto, España, Europa no tiene que buscar la solución en Estados Unidos, es un error. Europa es fuerte porque es fuerte por sí misma, pero desde luego tenemos que estar abiertos a tener una muy buena relación transatlántica con Estados Unidos. A mí la verdad es que disfruté mucho, lo comentábamos antes a micrófono cerrado, con los lloros de la progresía durante esta semana. Yo he disfrutado como un enano, yo lo reconozco. He disfrutado muchísimo viendo llorar literalmente a los progres. Ha ganado Trump, el llorómetro, el fin del mundo. Tienes que crear el llorómetro, Manuel. Igual que el otro crea el pactómetro, tú creas el llorómetro. Ha sido espectacular. Y por cierto, dice, pobre Europa. Europa ahora se va a ver perjudicada. Si Europa sale perjudicada por la legislatura de Trump, es por culpa de Europa, no por culpa de Trump. Adrián, ¿cuál ha sido el resultado de la Twitter encuesta? A ver. Pues hoy preguntábamos quién debería dimitir tras la nefasta gestión de los políticos en la Dana. Dábamos 4 opciones: Carlos Mazón y su consejera de emergencias, Pedro Sánchez y Teresa Rivera, todos o nadie debería dimitir. Y ha ganado con el 79% que todos deben dimitir. Y también nos han dejado pues los oyentes sus mensajes a nuestro número de teléfono. El primero que tendría que dimitir es el presidente, ya que desde el primer momento no cogió las riendas de la Dana, bueno, de la gota fría. Y después, la malos pelos, la Teresa Rivera, que esa tía no sirve para nada. Vale, muchas gracias. Pero el primero que tiene que dimitir es Pedro Sánchez. Buenos días, pues yo opino que de dimitir, pues habría que dividir responsabilidades. Si dimite Mazón, también debería dimitir Sánchez. Es responsabilidad de ambos. Buenos días. Quien debería dimitir en primer lugar sería Sánchez, que estaba en la India haciendo el indio con su mujer, haciendo lo que mejor sabe hacer, negocios ilegales. En segundo lugar, debería dimitir Teresa Rivera, la ministra inútil que estaba en París asegurándose su puesto en la Comisión Europea. En tercer lugar, debería dimitir Margarita Robles, y el segundo de Teresa Rivera, que estaba en Colombia. Esos son los que deberían dimitir. Buenos días. Pues si tiene que dimitir el señor Mazón, que dimita, pero también que dimita la ministra Rivera, porque no ha tenido ni la decencia de contar la verdad. No sirve ni para España ni para Europa. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes, casi un 80% exigiendo la dimisión importante. Si la responsabilidad es compartida, y lo es en el tema de los avisos, las dimisiones también. Por lo tanto, mucho ojo a eso y desde luego en la segunda derivada, la de la actuación después de la tormenta, ahí la responsabilidad es absoluta y exclusiva del gobierno central. Mario Garcés, un auténtico placer contar contigo. Igualmente, muchas gracias. Manuel, Fran Carrillo, muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Y Rafael Núñez Huesca, un auténtico placer. Muy amable, muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos. Ahora vamos a hablar de dinero e inversiones y después, no te equivoques, para abordar esa película de la que comentábamos, Reagan. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.